Muy buenas noches, un placer saludarles en Un Café con Mariloli. Me da muchísimo gusto el poder tener, siempre hay invitados especiales, pero como que día a día vamos teniendo a alguien que detona lo especial. Juan Pablo Escobar Henao, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, gracias a ti por invitarme, un placer. Todo muy Bienvenido a Puebla. Gracias, muy emocionado con la posibilidad de estar acá. Ayer estuvimos en la UAP compartiendo con 700 jóvenes un mensaje que traigo, que es un mensaje de paz, es una historia para no repetir basada en las experiencias pues, de mi padre. Claro, tu papá escribió su historia y cada quien tendrá puntos de vista diferentes. ¿Cuál es la historia que tú has querido escribir? Mira, yo creo que la historia que yo quiero escribir es aquella que tenga un contenido de responsabilidad al momento de revelar los acontecimientos, sin caer en el error de la glorificación de la actividad criminal de mi padre, que es algo que han venido haciendo pues, los medios en cuanto a las plataformas del streaming y todas las producciones que se han hecho en torno a su imagen. Yo creo que la historia que se ha hablado y se ha contratado y se ha dicho sobre Pablo Escobar es bastante diferente de la que yo viví por estar tan cerca de él, y claramente han entendido que la glorificación es una fórmula que funciona mucho para atraer un público que está cautivo por estas historias. ¿Y cuál es esa historia que tú viviste tan de cerca y que nadie te lo puede contar y nadie te puede dar otros argumentos más que los que tú viviste y tu propia historia? Pues yo te diría que siempre recuerdo un episodio en el que estaba escondido con mi padre y la policía estaba muy cerca. Mi papá era el hombre más buscado del mundo en ese momento. Ofrecían $20 millones por su cabeza y estábamos escondidos en un lugar, la policía estaba cerca, nos quedamos como con $4 o $5 millones tirados por ahí por la casa. Y comenzamos a morir de hambre porque no podíamos salir de la casa a comprar comida, pero teníamos un montón de dinero como para comprarnos la comida de toda la ciudad. Y yo veía pues en esas circunstancias donde estabas por un lado con el dinero que supuestamente está ahí para que te quite el hambre, pero este dinero te estaba trayendo el hambre, ¿no? Y yo creo que esas historias como esas son las que nunca vamos a ver en las series de televisión, porque, no sé, algunos empresarios del cine y de las plataformas del streaming sentirán que no venderían tanto como sí mostrar, por ejemplo, a Pablo Escobar quemando $2 millones en una hoguera como para calentar a su hija, como si no tuviésemos madera en Colombia. ¿Qué edad tenías cuando pasó ese suceso del dinero, por ejemplo, que estabas escondido? En realidad nunca pasó. Te refieres no al de la chimenea, sí, sino al del escondite. Yo tenía exactamente 16 años cuando todo eso pasó, y ver a mi padre disfrutar su vida en las series es distinto de verlo disfrutarlo en la vida real, ¿no? Claro. Ahora, al final de cuentas, fue tu padre. ¿Quién fue tu padre para ti? Pues mira, yo te diría que mi padre fue uno de los hombres que nos mostró cuán lejos puede llegar el ser humano en términos de violencia y en términos del amor también. ¿Qué es el amor y qué es la violencia para ti? Para mí el amor es un deber, es una obligación, es una alternativa y una posibilidad que nos da para convivir entre nosotros como seres humanos, sea desde la familia, desde los sentimientos, desde el amor de pareja. Pero creo que también hay que hablar del amor propio y del respeto hacia la sociedad cuando hablamos del amor hacia los otros. Cuando tú decides y te das cuenta que en qué momento fue que tú no querías hacer lo de tu padre y que no querías seguir sobre ese camino que al final ya estaba trazado. Bueno, yo creo que circunstancias como las que te comentaba, de aguantar hambre con mi padre, pero lleno de dinero, sin duda que fueron marcando puntos importantes que me hacen recordar siempre que ese no es el camino para mí. Cuando mi padre se entrega a la cárcel de la catedral, dedica su entrega a su hijo pacifista de 14 años, con lo cual siento que esa actitud frente a la vida, muy a pesar del poder que ostentaba mi padre en ese momento, pues siempre se notó en mí de querer hacer uso de la no violencia para defender tus ideas. Yo le decía a mi padre que si él tenía que usar armas para defender sus ideas, que quizá tendría que revisar esas ideas. Claro. Tú decides irte por otro camino, decides dirigirte a los jóvenes, dar otro tipo de mensaje y básicamente la paz. ¿Qué es la paz para ti?
La paz para mí es un deber, es un derecho, es una oportunidad de que la familia, la sociedad viva en prosperidad, en armonía, en respeto por el otro. La paz para mí también la construyes diciendo buenos días, buenas tardes, sonriendo cuando ves a alguien, sin el compromiso y sin la intención de querer agradar, pero solamente por respeto hacia la otra persona, ¿no? Creo que la paz es una de las cosas que más nos ha costado a los seres humanos alcanzar, que ignoramos de manera sistemática las historias que nos llevan a la guerra, al enfrentamiento y al odio, y que no podemos alcanzar la paz sin la reconciliación y el perdón, entendiendo que el perdón no significa olvidar, el perdón significa sanar. Es para mí una diferencia importante. ¿Cómo te has encontrado a los jóvenes? Tú eres muy joven, pero a los más jóvenes. Gracias por esa licencia que me das, pero la verdad es que he sentido los jóvenes mexicanos un fuerte compromiso con la manera como yo estoy contando mi historia. Se acercan después de ver mis conferencias y me dicen, me agradecen por haberles mostrado, como le dije yo a mi padre, el camino que no hay que recorrer. Y siento que me reciben con mucho aprecio, con muy bonita energía, pero claramente comprendiendo que el camino de mi padre no es un camino digno de ser repetido, ¿no? Y eso me alegra porque los sacamos de esa contaminación que tienen por las narcoseries y los llevamos a un lugar en el que pueden apostar por su educación, por su futuro y demás. Hoy en día has encontrado algún sector, hablo de empresarial, hasta el mismo de medios de comunicación, periodistas, los mismos jóvenes, algún rechazo que de primera instancia no te reciban bien? Pues mira, hasta ahora pedradas no me han tirado por ahí en la calle, pero por supuesto hay circunstancias y situaciones de discriminación, hay personas que se dejan ganar por sus propios prejuicios y no le dan al otro la oportunidad de ser reconocido como individuo. Me parece que también es un crimen juzgar a las personas por lo que hicieron sus padres. En el caso nuestro, cada vez que mi padre cometió un error, la penalidad nos la enviaban a todos los miembros de la familia. Claro. Y la ley misma pues se supone que dice que son los padres los responsables de las acciones de los hijos y no a la inversa, pero paradójicamente el mundo parece que está al revés, a pesar de que sabemos que la situación es que tú eres responsable por tus hijos y no a la inversa. Y en este caso mío y personal, pues siempre se me ha buscado hacerme responsable de los crímenes de mi padre. Sin embargo, yo he asumido una actitud de reconocer los crímenes de mi papá en los libros que he escrito, en los documentales que he hecho, porque siento que mi compromiso con las víctimas va de la mano de darles a ellas el acceso a la verdad real, que dista mucho de la verdad oficial. Claro, tu papá fue campesino, así inició de una forma, pues como dicen ahora, pues muy pobre y se fue forjando, fue también político y tal vez la carrera del político pues no ha sido bien vista en ningún lugar, ¿no? Porque al político se le tiene, y sobre todo ahora haces encuestas, y es corrupto, es mentiroso, no valora la palabra, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que eso haya sido a lo mejor lo peor de tu padre? Yo creo que el peor error de mi padre fue querer ingresar a una mafia a la que nunca lo iban a dejar entrar, que es la mafia de la política. Y hacerse notar en un mundo en el que él pensaba que tenía todo controlado. Siento que cometió uno de los peores errores. Entiendo que ingresó a la política y creo que debe ser de los pocos casos en el mundo, el único político que debe haber querido ser político para no robar. Ándale. Pues porque mi papá ya era inmensamente rico, o sea claro. que su propósito de entrar a la política no derivaba de ninguna motivación económica, pero sí de la motivación de hacer uso de ese poder político para ayudar a la gente. ¿Cómo sí. quieres trascender? Mira, el día que yo me muera, con que a mi hijo no le toque ir a arreglar con ningún cartel por su vida, yo ya me quedaré tranquilo. Haber sabido que no le dejé a él ningún vestigio de violencia y que pude ponerle un fin, un cierre a todas estas historias de violencia que mi padre lamentablemente tejió a lo largo de toda su corta vida, porque mi padre se murió a los 44 años. Muy joven. Exactamente. ¿Tu hijo? ¿Qué me puedes decir de tu hijo? Mi hijo es
el compromiso más grande que tengo con mi vida, con mi futuro, el reto más increíble y grande que tengo frente a mí, porque tengo la responsabilidad de crear a una persona con los valores humanos necesarios y suficientes para que en el momento en que tenga la posibilidad de elegir quién quiere ser en su vida, pues no vaya a elegir los pasos de su abuelo, a la par que lo tengo que criar con un afecto hacia la figura de su abuelo, pues porque siento que hablaría muy mal de mí si yo me dedico a mi hijo, pues a enseñarle a mi hijo a odiar. ¿De qué forma ve tu hijo lo que hacía el abuelo? Pues ahorita tiene 6 años, mi hijo sabe que su abuelo es Pablo Escobar. Yo le he empezado a contar algunas historias de su abuelo, pero me parece que pues, no es momento de hablarle ni de bombas, ni de secuestros, ni de asesinatos. Por ahora le estoy contando quién era su abuelo desde el lugar que yo lo conocí como papá. Su pasión por los animales, por los vehículos y demás. Hasta ahora vamos ahí. Pero muy pronto le voy a contar la totalidad de la historia. Ese es mi gran compromiso. Pero siento que todavía no es momento de contaminarlo con esa historia. ¿Quién era tu mamá? ¿Cómo veías a tu mamá? Mi madre ha sido una persona que, te voy a decir algo, cuando yo hice mi primer documental, Pecados de mi padre, donde le pido perdón a las víctimas por el daño que mi padre les hizo, le regalo a mi madre un póster de ese documental dedicado y decía, para mi gran maestra del perdón. Porque ella nos enseñó que se podía perdonar, que se podía olvidar, que podíamos trascender, que no había que albergar el odio, que había que siempre buscar el bienestar de los otros y de usar el poder, pero para bien, no para destruir. Era como un antónimo comparado con mi padre, ¿no? Claro. Era la persona que nos traía al planeta Tierra y no nos dejaba creer esa historia que estábamos viviendo. Y le tocó, ella se enamora de Pablo Escobar, no del mafioso. Pablo Escobar era el hijo del vigilante del barrio cuando ella lo conoció. Él tenía 23 años, no tenía futuro, yo tenía 13 o 12, de hecho, él le llevaba 11 años. Desde los 13 fue su novia y fue el amor de toda su vida y cometió el pecado de ser fiel a los preceptos matrimoniales. Bueno, así lo decidió. Yo creo que mi madre en algún momento, y como lo revela en sus recientes memorias, terminó siendo rehén de mi propio padre a pesar del amor que los unió en principio. Si yo te dijera Colombia, México y Argentina, ¿qué significan estos países para ti? Pues te diría que Colombia obviamente tiene que ver con mis orígenes, con mi historia, con lo que hoy llevo por el mundo. Argentina pues tiene una connotación directa con nuestro exilio y también con una persecución política y judicial que no cesa. Y México para mí es un país que está a puertas de repetir la historia de Colombia, pero que está a tiempo de hacer un buen uso de historias como las nuestras para aprender, para llenarse de experiencias sin tener que atravesar por ese dolor que sufrimos los colombianos por la misma guerra que mi padre patrocinó y que después en consecuencias pues venía mucha más violencia. Siento que México es un país absolutamente hospitalario donde por primera vez en mi vida me he sentido reconocido como individuo y me he sentido que reconocen y valoran la labor que llevo haciendo por la juventud. Y desde ese lugar pues me siento muy a gusto acá, además de que estoy casado con una chilanga. Muy bien. ¿Qué camino debe tomar México para no repetir otras historias que se han visto? Mira, esto es un tema muy delicado porque primero yo suelo no intrometerme en asuntos internos de ningún país, pero sí debo decir que, y no haría una referencia a cuál es el camino de México. Yo creo que el problema de la violencia que tenemos hoy en día en el mundo en general, asociada a las historias del narcotráfico, es un problema del mundo entero. Sí, claro. No es un problema de mexicanos ni de colombianos, es en exclusiva, en absoluto. Siento que llevamos 100 años aplicando las políticas prohibicionistas y nos gustan los resultados, es decir, tenemos mayor corrupción, tenemos una industria que es multimillonaria, que tiene el poder de atacar y de destruir y de enfrentar a cualquier democracia, igual que lo hizo mi padre. Mi padre, con ese poder que le otorgó el prohibicionismo, logró someter a todo un país a su exclusiva voluntad. Se construyó su propia cárcel, cambió la constitución, hizo que el presidente promulgara pues, leyes, decretos a su medida. A su favor. Y a su favor absolutamente, con lo cual, y
a ver, murió Pablo Escobar, el cartel de Cali lo desaparecieron, el cartel del Norte del Valle, el cartel de Bogotá, el cartel de Cartagena, no sé cuántos carteles acá en México. Y sí, todos los días nos anuncian que agarraron a fulanito, a peranito y a menganito, pero el negocio sigue llegando, sigue funcionando, la droga sigue fluyendo después del 11 de septiembre, donde hoy nos desnudan casi para subir a cualquier avión. Exacto. ¿Cómo llega la droga, no? Porque está la corrupción a la flor de piel, está ahí, de eso no se habla, ¿no? Pues acá no hay corrupción, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte, pero la verdad es que sin corrupción este negocio no tendría el éxito que está teniendo hoy. Claro. Y creo que es momento de que la humanidad por lo menos se considere la opción de declararle la paz a las drogas. Porque este cuento de declararle la guerra nos atrae una violencia que no para, y creo que es macabra esa política prohibicionista porque esencialmente es una política que enriquece a los países consumidores, que además proveen los químicos para que esas drogas puedan ser fabricadas, proveen las armas para que nosotros los latinoamericanos nos podamos desangrar y nos venden las municiones para que nos sigamos desangrando y para que se siga, digamos, deteriorando nuestra democracia, nuestros valores humanos, y la corrupción siga en aumento y las mafias tomen el poder absolutamente. Creo que por decreto la prohibición ha trasladado la mayor fortuna y el negocio más lucrativo en manos de delincuentes. Entonces, ese dinero siempre va a estar ahí. La pregunta es en manos de quién lo quieres, en manos de los delincuentes o en manos de los políticos. La verdad que a veces no hay mucha diferencia, pero la diferencia grande es que los políticos sí los podemos auditar. Sí, claro. Ve a tocarle la billetera a un mafioso a ver qué te pasa. Ajá, exacto. ¿No? Entonces creo que es parte de una política que es absolutamente compleja. Siempre se trata de vendernos la historia de que prohibir es la mejor salida. Desde que estamos prohibiendo, ¿qué ha pasado? Hay más de 500 sustancias ilícitas hoy en día, todos los días se agregan más, y el Estado sigue como jugando al gato y al ratón, dando vueltas en círculos, en algo que ya nos anunciaron que todos los carteles de la droga fueron desmantelados, ¿no? Pero la droga sigue llegando a destino sin problemas, y el mundo pareciera que va a veces en contravía. Por un lado, acá tenemos problemas y guerras por la marihuana en México. En Estados Unidos ya el 51% de los estados ya la están legalizando, pero siguen mandando ayuda y órdenes de que aquí hay que seguirla combatiendo. Entonces, a ver, yo creo que hay que parar ese juego en el que nosotros los latinoamericanos estamos siendo los rehenes de esa historia prohibicionista. Te preguntaba hace unos momentos el camino, y puede hacer esto a base de educación, de preparación de los niños, de los jóvenes, para que ellos, como tú lo hiciste, no tomen el camino equivocado. Mira, la educación está subvaluada en nuestra sociedad, no se le ha otorgado la verdadera importancia que tiene. Cuando te educan bien, difícilmente eliges el camino equivocado. Vas a tener la sabiduría, la capacidad para detectar los lugares por los que no deberías de caminar. Y siento que en materia de prevención del consumo y de acceso a actividades delincuenciales, la educación es fundamental. Claro. Y es 10.000 veces más barata que salir a matar delincuentes, porque esto es un juego de quién tiene los colmillos más grandes. Y si nos ponemos, la verdad que los narcotraficantes tienen más dinero y más poder, y son los que compran las armas más nuevas porque son los que tienen el efectivo para hacerlo. Claro, claro. Y en Estados Unidos pues están felices vendiendo las armas a los latinoamericanos para que nos sigamos matando. ¿Necesitaste, porque el aspecto emocional estaba a flor de piel, y también yo creo que lloraste mucho por momentos sin potencia porque tenías el dinero pero no, y tenías hambre pero no lo podías conjuntar para poder salir de ello? ¿Necesitaste terapias? ¿Necesitaste alguna de estas cuestiones para el tema emocional? Mire, yo creo que la mejor terapia es escuchar tu conciencia, ¿no? Prestarle debida atención. Creo que todos los seres humanos, a ver, tenemos la capacidad de saber lo que está bien y lo que no, y creo que no necesitamos de ningún profesional para que nos lo diga. No quiero decir que una ayuda profesional no es buena, pero quiero decir que para lo básico no necesitamos quien nos diga lo que está mal y lo que no. Por eso tú decidiste salir adelante por ti mismo. Pues sí, contra viento y marea. He sido hasta amenazado porque no me convertí en el sucesor de mi padre, ¿puedes creer eso?
Sí. Esa no me la esperaba. Seguro. Pero bueno, pues este mundo está así de loco, ¿no? Te amenazan porque no te convertiste en un bandido y elegiste ser una buena persona. Es de las amenazas más locas que me han hecho en mi vida. Desde luego, ¿hoy no tienes enemigos? ¿No te quieren cobrar a situaciones del pasado? Mira, yo creo que ya pagué con intereses, recién muerto mi padre, todos esas deudas pendientes. Sin embargo, lo único que necesitas para morirte es estar vivo. Y la realidad es que no... Yo siento que los enemigos de mi padre no me ven como una amenaza porque saben que no lo soy. Claro, me tomaste conocen, otro camino. Elegí un camino muy distinto y hace 25 años yo sé que amenacé al país, que había dicho que vengaría la muerte de mi padre, pero hace también 25 años que vengo cumpliendo una promesa que hice 10 minutos después. Sí, De recapacitaste. no vengarla. Me di cuenta de que se trataba de un gravísimo error de mi parte querer convertirme en ese hombre que yo tanto critiqué, que era mi padre. Pero me di cuenta a tiempo, creo que gracias al amor de mi madre, de mi esposa, en ese momento era mi novia, de mi hermana, por alguna razón terminé rodeado de mujeres y creo que fue lo mejor que me pudo pasar. Claro. Porque la verdad creo que los hombres habrían sido bastante malos consejeros en ese aspecto si hubiese quedado en una familia donde la mayoría hubiesen sido hombres. Muy bien. Si tuvieses que dar algún mensaje en este momento, ¿cuál sería? Que tú te sientas bien, consciente, pero sobre todo para poder ser propositivo con la gente y no solamente con los jóvenes, porque tú hablabas de la educación y la educación también la dan los papás. Si no tienes una educación que emane de papás, pues entonces los hijos que van a recibir. ¿Algún mensaje que sea directo y contundente? Pues recordando una frase que me dijo mi padre cuando me educó en materia de prevención de consumo de drogas, me dijo: valiente es el que no la prueba. Y eso nunca me lo olvido porque mi papá es un hombre que hizo que yo creciera rodeado de muchas personas que consumían drogas de manera permanente. Pero creo que la educación que él me dio de manera temprana y desde el amor, de alguna forma se convirtió en un escudo protector hacia mi persona frente a las tentaciones por el consumo y por el acceso a actividades delincuenciales. Y siento que de verdad la educación hace la diferencia cuando de manera temprana podemos llegar con amor a nuestros hijos para mostrarles esos caminos que no hay que recorrer. Juan Pablo, yo te agradezco muchísimo porque al final te felicito por el camino que tomaste, pero sobre todo las experiencias que tú quieres compartir y especialmente el que quieras que jóvenes, que papás se vayan por el modo educativo y no por un modo equivocado. A ti muchas gracias y bueno, esperamos que estas historias sirvan, no para hacer apología, pero sí con la intención de que podamos aprender de ellas hacia adelante sin repetirlas. Hay que sumar. Muchas gracias. Gracias a ti. Qué amable. Nosotros para la próxima en Un Café con Mariloli.